Bueno, entonces, apreciados estudiosos, ya en esta segunda parte de nuestro encuentro sincrónico, vamos a abordar el componente teórico de nuestro módulo 1, denominado Estudios Ambientales y Medidas de Manejo Ambiental, en nuestra asignatura de Caracterización y Gestión Ambiental. Bueno, inicialmente pues siempre es muy importante, apreciados estudiosos, pues que comprendamos la importancia de las asignaturas, ¿no? Para el caso de la asignatura de caracterización y gestión ambiental, el objetivo es brindar al estudioso las herramientas y criterios técnicos necesarios para la caracterización del entorno físico, biótico, socioeconómico y paisajístico del área de influencia de un proyecto, lo cual es indispensable para identificar, cuantificar y evaluar los impactos ambientales a los cuales pueden verse expuestos los recursos naturales y la población del área por la ejecución del mismo. Es importante, apreciados estudiosos, mencionar que nuestra asignatura de caracterización y gestión ambiental lo que busca es resaltar, no sé, la información y los recursos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo un reconocimiento del área en donde se va a llevar a cabo el proyecto objeto de estudio. Con esa caracterización, con ese reconocimiento de cada uno de los componentes pues, del ambiente, pretendemos poder llevar a cabo una evaluación, una identificación de posibles impactos que se podrían generar en esa área por las actividades que se llegarán a ejecutar con un proyecto. Y esa información finalmente, ¿qué me va a permitir? Pues yo teniendo en cuenta una caracterización, un reconocimiento del área, teniendo en cuenta las actividades que se van a ejecutar en mi proyecto, teniendo en cuenta los impactos ambientales que esas actividades podrían ocasionar sobre el área, pues ahora sí ya puedo establecer unas estrategias de manejo ambiental, de prevención, mitigación y o compensación que me permitan a mí o que me favorezcan la conservación de los recursos naturales, el bienestar de la población y el crecimiento económico del país, es decir, aportar al desarrollo sostenible. Entonces, miren que esta asignatura, pues finalmente nos lleva a la aplicación de diferentes análisis, de diferentes recursos, pues para que podamos inicialmente reconocer la importancia pues, de un estudio ambiental, que es nuestro principal instrumento de gestión, y segundo, pues con esa información que plasmamos en ese estudio ambiental, cómo se pueden establecer o qué tipos de medidas se pueden establecer para nosotros poder prevenir, mitigar y compensar los diferentes impactos ambientales. Para esto entonces tenemos, como ustedes pueden observar en pantalla, dos unidades. La primera unidad que se titula Tipología de Estudios Ambientales, con la cual se pretende que cada estudioso pueda determinar el tipo de estudio ambiental que se debe diseñar e implementar en un proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos estipulados en la normatividad ambiental vigente, y una segunda unidad que se denomina Medidas de Manejo Ambiental. En esta unidad se pretende que cada estudioso pueda diseñar una propuesta de medidas de manejo socioambiental para la prevención, mitigación y o compensación de los impactos causados por un proyecto, obra o actividad, teniendo en cuenta los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, miren que entre estas dos unidades, pues vamos a llevar a cabo el desarrollo de una primera parte, que es comprender, como les mencionaba hace un momento, cuáles son los estudios ambientales, qué es la información que contiene un estudio ambiental y finalmente con esta información, cuál es el objetivo del propósito, ¿no? Que es finalmente las estrategias de manejo ambiental. Entonces, bueno, ya entrando en materia, apreciados estudiosos, pues, ¿qué es lo primero que nosotros debemos reconocer, ¿no? Que un estudio ambiental es un documento técnico donde se describe la caracterización o las condiciones del ambiente, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de un estudio ambiental, inmediatamente yo debo saber que ese estudio, que ese documento va a contener una descripción de los componentes, tanto físicos como bióticos como sociales, del área de influencia en donde yo deseo ejecutar ese proyecto. Por eso es tan importante, es tanto el apoyo que nos puede brindar un estudio ambiental, porque finalmente de este documento es que yo voy a extraer toda la información que necesito pues para
poder plantear un diseño de un proyecto que sea pues, lo más responsable con el ambiente, ¿no? Con ese ambiente que nosotros estamos observando en campo, es ese ambiente que yo estoy estudiando y que posiblemente pues, se va a modificar por el proyecto. Conforme al decreto 2820 del 2010, específicamente en el artículo 14, se indica que el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la metodología general para la presentación de estudios ambientales. El documento que ustedes observan en pantalla, creo que todos lo conocemos, pues es un documento clave para nosotros como profesionales ambientales, ya que en él se estipulan esos lineamientos, esos criterios, esos ítems que yo debo tener en cuenta para presentar un estudio ambiental ante la autoridad competente con el objetivo pues, de que puedan aprobar o no la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Entonces, miren que finalmente el documento que ustedes pueden observar en pantalla, pues ese documento que me da a mí los lineamientos, ¿no? Para la elaboración de un estudio ambiental. En nuestro país, y aquí ya lo voy a hacer un poco más grande, en nuestro país, apreciados estudiosos, contamos con 3 tipos de estudios ambientales. Un segundo, que no me lo deja. Allá. En nuestro país contamos entonces con 3 tipos de estudios ambientales, ¿sí? El primero es el diagnóstico ambiental de alternativas, ¿sí? Este estudio ambiental lo que busca es aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. Miren que este diagnóstico ambiental de alternativas, apreciados estudiosos, lo que me va a llevar a mí es a comparar diferentes alternativas a través de las cuales se pueda desarrollar el proyecto que yo deseo ejecutar, ¿sí? Entonces yo lo que hago es mostrarle a la autoridad ambiental diferentes alternativas, ¿no es cierto?, a través de las cuales pues, se pueda desarrollar ese proyecto y de esa forma escoger la mejor alternativa que debe minimizar o racionalizar el uso de esos recursos naturales y por lo tanto pues, de los impactos que se puedan generar. Este diagnóstico ambiental de alternativas es indispensable en el momento de un proceso de licitación ambiental. O sea, normalmente los proyectos que requieren de licencia ambiental, pues cuando son proyectos nuevos, van a necesitar de un diagnóstico ambiental de alternativas. Por ejemplo, la construcción de una carretera nueva, ¿sí? Es decir, estamos en una zona en donde no ha pasado una carretera, donde no se ha intervenido esta zona, bueno, puede que haya una trocha, pero no se ha intervenido más de ahí, entonces aquí se va a necesitar siempre un diagnóstico de alternativas en donde yo garantice a la autoridad ambiental pues que el trazado, que el diseño, que la ubicación que yo estoy proponiendo pues es la mejor, ¿no es cierto? Entre otras más alternativas que estoy estudiando. En este estudio ambiental, apreciados estudiosos, o este estudio ambiental, perdón, se presenta pues en un estado de prefactibilidad del proyecto, ¿no? Hasta ahí estamos apenas tomando la decisión de cómo vamos a hacer el proyecto. Es un estudio de prefactibilidad. Y en este proyecto, en este estudio, perdón, entonces yo qué debo mostrarle a la autoridad. Objetivo, alcance y descripción del proyecto. Descripción general de las alternativas de localización del proyecto. Información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo. Identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el medio ambiente. Es decir, que nosotros vamos a hacer vamos a hacer una evaluación de impactos, de riesgos, de uso del suelo por cada una de las alternativas que nosotros consideramos a través de las cuales se puede desarrollar el proyecto, ¿no? Una identificación de las comunidades y los mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto, un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas y finalmente yo le voy a indicar a la autoridad ambiental cuál es la alternativa seleccionada y por qué no. Esta selección pues, debe ser justificada en cada uno pues, de los anteriores puntos mencionados, impactos, recursos utilizados o demanda de recursos naturales, costos, impactos sobre la comunidad, ¿no es cierto? Entonces la intención es que uno efectivamente evidencie que es la mejor alternativa. Normalmente las alternativas en qué van a variar en una localización
y en un diseño o en un trazado, ¿no? Entonces a veces quizás la autoridad pueda decir, no, esta localización pues es mejor esta otra, o este trazado mejor se tiene que hacer de esta otra forma, sí, pero la intención es que finalmente se decida la mejor alternativa. ¿A qué proyectos se les exige un DA? Se les exige, por ejemplo, a proyectos de exploración sísmica de hidrocarburos que requieren la construcción de vías para el tránsito vehicular, transporte y conducción de hidrocarburos líquidos o gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos, terminales de entrega de hidrocarburos líquidos, construcción de refinerías y desarrollo de petroquímicos. Estos proyectos, pues como les mencioné hace un momento, normalmente son los que necesitan de una licencia ambiental. ¿Por qué? Pues porque son proyectos que van a generar un grave deterioro al ambiente, ¿sí? Entonces, pues se necesita contar con la certeza pues, de que finalmente esa es la mejor alternativa con la que se cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este estudio ambiental? Apreciados estudiosos, ¿alguna duda, algún comentario que deseen hacer? Y una pregunta en la parte donde están los proyectos, veo unos que son de generación de energía. Pues va a ser una pregunta un poco, ya me lo podría estar respondiendo, de que entiendo que generación de energía donde tú sea hidráulica o de combustión. Pero, por ejemplo, proyectos en Colombia de generación de energía fotovoltaica también necesitarían algún tipo de este estudio. Pues realmente sí depende de la localización del proyecto, ¿sí? Porque como son finalmente, es que normalmente, y bueno, aunque puede sonar como general, pero pues no quiero que sea así, pero normalmente para proyectos nuevos, es decir, en un área que no ha sido intervenida, siempre, como les digo, pues hay excepciones, pero normalmente se necesita de un DA. Entonces, por ejemplo, proyectos de producción de energía eólica normalmente se necesitan conforme a la localización del proyecto, ¿sí? Porque finalmente pues, va a ser un área intervenida con un proyecto nuevo y por esa razón se está interviniendo un área que requiere de la evaluación si es la mejor alternativa para llevar a cabo ese proyecto, además por la magnitud de ese tipo de proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de grandes áreas que se van a intervenir, ¿sí? Entonces, en ese tipo de proyectos, pues es indispensable evaluar que realmente esa es la mejor opción por localización, como les mencionaba, por diseño, por el uso de tecnologías. Muchas veces hay proyectos, por ejemplo, que requieren del estudio del DEA por el uso de tecnologías, ¿sí? Entonces, esta tecnología es mejor que esta o esta otra. Entonces, sí solicita la autoridad ambiental un diagnóstico ambiental de alternativas. No te puedo decir, pues porque finalmente, como todos sabemos, cuando yo voy a emprender un proyecto, y se me olvidó indicarles esto, cuando yo voy a emprender un proyecto siempre necesito el concepto de la autoridad ambiental sobre la elaboración o no del diagnóstico ambiental de alternativas. Es decir, no te puedo decir este proyecto sí necesita, porque finalmente, como te digo, esa respuesta solamente pues, la da la autoridad ambiental. Entonces, siempre antes de nosotros comenzar un proyecto, lo que hacemos es preguntarle a la autoridad ambiental si requiere o no de un diagnóstico ambiental de alternativas. Entonces, ellos son los que nos van a dar esa respuesta. Pero cuando son proyectos, como te digo, que se va a intervenir en un área nueva, normalmente se necesita de un diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Listo? Bueno, chicos, por otra parte, entonces está el estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental que busca determinar los posibles efectos, tanto positivos como negativos, de un proyecto en específico en un área determinada. Entonces, miren que aquí yo, por ejemplo, si hay proyectos que me exigen el diagnóstico ambiental de alternativas y cuando ya he seleccionado la mejor alternativa, ahora sí paso a elaborar el estudio de impacto ambiental de esa alternativa seleccionada. El diagnóstico de alternativas normalmente se elabora con un gran porcentaje de información secundaria, pues comprenderemos que no podemos hacer 3 estudios muy profundos con 3 alternativas, ¿no es cierto? Ya cuando se selecciona la alternativa, yo ya paso a la siguiente etapa, que es mi estudio de impacto ambiental, que ese ya está en una etapa de diseño del proyecto, y es aquí donde yo ya, claro, ya debo consultar información primaria de la alternativa seleccionada en caso tal vez que haya tenido que haber hecho un diagnóstico ambiental de alternativas, y si no, pues finalmente yo hago mi estudio de impacto ambiental para el proyecto, pues que ya está especificado ese instrumento.
Y con este estudio de impacto ambiental, ahora sí lo que busco es determinar, es identificar esos efectos tanto positivos como negativos en un área ya determinada, en un área ya específica. Para este estudio de impacto ambiental, entonces yo ya tengo que incluir información ya muy específica del proyecto, ¿no? Entonces ya localización, qué infraestructura, cuáles son las actividades, cuál es la caracterización del área de influencia del proyecto. Entonces aquí ya yo comienzo a estudiar el medio biótico, abiótico, socioeconómico, ya con información primaria, secundaria muy específica al área de influencia, la demanda de los recursos naturales, qué se va a necesitar por cada uno de esos recursos, para la elaboración del proyecto, información relacionada con la evaluación de impactos ambientales. Aquí yo ya hago una evaluación de impactos ambientales específica y un análisis de riesgo, una zonificación de manejo ambiental definida para el proyecto, pues teniendo en cuenta las diferentes áreas sensibles y las diferentes áreas de importancia ambiental del proyecto, y una evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto. Entonces, miren que ya es información muy aterrizada, pues al proyecto que vamos a ejecutar. Por eso decimos que ya estamos en la etapa de diseño. Y finalmente, ¿a qué proyectos se exigen? A todos los proyectos que requieren de licencia ambiental, ¿no es cierto? Esto sí es una generalidad, y en todos los casos en que, de acuerdo con la ley, la autoridad ambiental competente lo requiera, ¿sí? No siempre todos los estudios de impacto ambiental son precedidos por un diagnóstico ambiental alternativo, pero todos los diagnósticos ambientales alternativos sí tienen que tener su estudio de impacto ambiental. Y como se menciona aquí, pues en la diapositiva, el estudio de impacto ambiental, pues sí, siempre se va a necesitar para proyectos que requieran de licencia ambiental, ¿sí? O ya, si ya la autoridad ambiental especifica algo diferente, pues ya es obviamente competencia de la autoridad. Por ejemplo, hay proyectos, y les cuento un caso que me pasó a mí, para la construcción de una carretera. Era una parte del proyecto, o sea, era el mismo proyecto, ¿sí? Era la ampliación y rehabilitación del corredor Paletará, no sé qué. Y ese proyecto, muy curioso porque un tramo no necesitaba ni de estudio de impacto ambiental ni de DEA, sino solamente de plan de manejo ambiental. Otro tramo de ese proyecto necesitaba de estudio de impacto ambiental. Y el último tramo de ese proyecto, que estaba dentro del Parque Nacional Puracé, necesitaba obligatoriamente del diagnóstico ambiental alternativas. Entonces, miren, pues por eso cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? Puede ser un proyecto de rehabilitación y ampliación de una carretera, pero por la localización del proyecto que yo les estoy comentando, en donde uno de los tramos intervenía el Parque Puracé, un parque nacional, pues ahí sí se necesitaba en ese tramo de un diagnóstico ambiental de alternativas. La mayoría del proyecto era solamente con el estudio de impacto ambiental. Entonces sí depende mucho pues del tipo de proyecto que nosotros estemos desarrollando, y pues depende de la localización, ¿no? Y finalmente, chicos, entonces tenemos nuestro plan de manejo ambiental, el famoso PMA. Este estudio que busca determinar el conjunto detallado de medidas y actividades que producto de una evaluación ambiental están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y o compensar los impactos y efectos ambientales que ya hemos identificado y que pues finalmente se van a ocasionar por el proyecto que deseamos ejecutar. Entonces miren que este plan de manejo ambiental ya se va a unas medidas de manejo, ¿no es cierto?, para prevenir, mitigar o compensar esos impactos ambientales que hemos identificado. Por lo tanto, aunque el plan de manejo ambiental, su objetivo es determinar las medidas de manejo ambiental, viene acompañado siempre pues, de una evaluación de impactos ambientales. Y para llevar a cabo esa evaluación de impactos ambientales, ¿qué se necesita? Pues una caracterización de ese medio o de esa área de influencia, ¿no? Este plan de manejo ambiental, entonces, hace parte obligatorio de un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Es decir, todo estudio de impacto ambiental va a tener su plan de manejo ambiental, pero hay proyectos que solamente necesitan del plan de manejo ambiental. Hay proyectos chicos, como les mencioné hace un momento, por ejemplo, un proyecto de ampliación en donde ya es un área intervenida, en donde ya con anterioridad se ha presentado una licencia ambiental pues, para la construcción de esta carretera, ya para la ampliación, perdón, ya para el mejoramiento, ya para la rehabilitación de esa vía, la cual en años anteriores ya se le había solicitado licencia ambiental, pues solamente va a requerir actualmente del plan de manejo ambiental, no va a requerir de otro estudio ambiental, ¿sí? Pero
Entonces, hay proyectos de ese tipo que solamente por su condición necesitan del plan de manejo ambiental. ¿Listo? De nada más. Pero, por el contrario, todo estudio de impacto ambiental pues siempre va a estar acompañado del plan de manejo ambiental. ¿Qué debe incluir este plan de manejo ambiental? Unos programas de manejo ambiental, unos programas de seguimiento y monitoreo, un plan de contingencia, un plan de cierre y abandono y costos de implementación del plan de manejo como mínimo. ¿Sí? ¿Y en qué proyectos? Pues en todos los proyectos que requieren de licencia ambiental y en algunos casos pues que la autoridad ambiental competente lo considere. Por ejemplo, para el tema de carreteras, entonces el plan de manejo ambiental se denomina PAGA, ¿sí? Que es el plan de adaptación de la guía ambiental. Entonces aquí es donde el constructor pues elabora esas medidas que se tienen que tener en cuenta para ese proyecto, el cual se está desarrollando sobre otro proyecto que con anterioridad pues ya ha obtenido su licencia ambiental, o es un proyecto que no va a ser una intervención nueva, sino como les digo, de rehabilitación, de mejoramiento, de ampliación. Entonces pues no va a requerir de otro tipo de estudios ambientales, pero sí obviamente de unos permisos y autorizaciones, ¿no? Sobre cada recurso natural. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Dime. ¿Eso quiere decir que serían como los planes de manejo ambiental específicos? No comprendo. ¿Cómo así? Otra vez la pregunta. Es decir, lo que tú estás mencionando acerca de los planes de manejo ambiental para alguna modificación o adecuación, entonces pues serían los planes de manejo específicos, ¿sí? ¿Será lo mismo? Sí, yo pues sí, o sea, bueno, que es que tampoco sé a qué se refiere con un plan de manejo específico. Pero sí, esos son los planes de manejo. Los planes de manejo ambientales pues finalmente cumplen con su función de hacer como se menciona en la presentación, de elaborar o de proponer unas medidas de manejo ambiental para prevenir y compensar unos impactos ambientales de un proyecto en específico. O sea, ahí sí ya nos vamos a la especificidad del objeto de estudio de nuestro proyecto o de nuestro contrato. Entonces, ya hay unos programas ambientales, hay unas fichas ambientales por cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, no sé, hay una ficha para manejo de residuos peligrosos, otra ficha para manejo de residuos líquidos, otra ficha para educación ambiental, para, no sé, para quejas y reclamos de la comunidad. Son fichas que finalmente componen ese plan de manejo ambiental para todos los para todos los recursos naturales o para todos los componentes ambientales. No sé si tú creas que sí es lo mismo. Sí, pues es que yo lo veo desde mi campo laboral y Cuéntanos, por sí, ejemplo, cuéntanos. se otorga la licencia ambiental para la ¿En qué área explotación trabajas tú? Cuéntanos un de poquito. hidrocarburos. Uh-huh. Entonces, pues yo hago los informes de cumplimiento ambiental. Entonces, en todos los informes de cumplimiento ambiental, pues tengo que incluir todos los planes de manejo que se dan para los diferentes bloques de explotación o de exploración que se dan. Uh-huh. Entonces, pues generalmente las operadoras sacan una licencia ambiental para un bloque que contiene diferentes plataformas y pues son tan extensos que la autoridad ambiental, luego de, por ejemplo, un tiempo, la operadora dice, voy a explorar un Actualizar. campo nuevo. Exacto, entonces sacan un plan de manejo ambiental específico para esa locación, por ejemplo. Exactamente, es exactamente lo mismo, exactamente. Ajá. Ese es el plan de manejo entonces ambiental o el PMA, correcto. Entonces miren que finalmente, como también les ponía el ejemplo de la carretera, si una carretera ya obtuvo su licencia ambiental hace algunos años, ¿no es cierto? Y lo que se necesita ahora es hacer una intervención a esa carretera, pues la autoridad no va a volver a pedir un diagnóstico de alternativas o un estudio de impacto ambiental, sino que ya se va a lo específico, que es el plan de manejo ambiental, como tú lo mencionas también en el sector hidrocarburos. ¿Está? Bueno, muchas gracias por tu intervención. ¿Alguna otra pregunta, preciosos estudiosos?
Entonces, miren que estos son los 3 estudios ambientales con los que nosotros nos vamos a ver de una u otra forma relacionados para la ejecución de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad. Es verdad que en algunos sectores, pues quizás se adapten unas guías, unos lineamientos propios del sector, que el sector eléctrico, que el sector de hidrocarburos, ¿no es cierto? Pero finalmente son estudios ambientales, los que estamos mostrando son estudios ambientales generales, los que nosotros debemos conocer y que dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos ejecutando, pues vamos a tener que también conocer cuáles son los lineamientos para la elaboración de ese estudio ambiental en específico, ¿no? Entonces, bueno, ya para seguir entonces con el desarrollo de esta unidad temática, apreciados estudiosos, me gustaría ponerles este ejemplo y que juntos pues lo vayamos desarrollando. Entonces, miren lo que menciona. Mediante la resolución tal del 2020 se ordenó la apertura de la licitación pública número tal que tiene por objeto la elaboración del estudio ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de la vía San Judas en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. La licitación está a cargo del INVIAS y tiene un plazo de contrato de 3 meses y el presupuesto asignado para el proyecto es de 446.000 millones de pesos. Entonces, frente a esto, apreciados estudiosos, miren que tenemos como proyecto, pues, la elaboración de un estudio ambiental, ¿cierto? El objeto es mantenimiento y mejoramiento de una vía, en el municipio de Rosas, es decir, que es una vía terciaria, ¿sí? En el departamento del Cauca, la licitación está a cargo del INVIAS. Entonces, para este ejemplo, pues, los estudios y conforme a lo que ya hemos dicho, ¿cuál sería el estudio ambiental que deberíamos elaborar? ¿Quién quiere participar? Que habilite el micrófono. Un plan de manejo ambiental. Correcto, un plan de manejo ambiental, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que el objeto es el mantenimiento y mejoramiento, es decir, ya es una vía intervenida. Si nosotros revisáramos, por ejemplo, la exigibilidad de licencia ambiental, pues las obras de mantenimiento y mejoramiento no requieren de licencia ambiental para su ejecución, ¿sí? Y por esa razón, pues entonces se va, ¿sí? ¿Quién habilitó? Nuevamente. Pero ahí les aplicaría el paga. Exactamente, entonces, ¿por qué él paga? ¿Por qué dices que él paga? Porque la competencia, como es una vía, y es el instrumento que saca el Instituto Nacional de Vías, entonces ahí no es un plan de manejo, sino es el programa de adaptación de la guía. Ok, entonces miren que la compañera mencionó algo muy importante y es que está a cargo del INVIAS, ¿no? Ella nuevamente hizo esta aclaración. Efectivamente, como está a cargo del INVIAS, chicos, recordemos, como lo acabé también de mencionar, nosotros debemos buscar esos lineamientos conforme pues a la empresa o al ente encargado del proyecto. En este caso, al ser el INVIAS, para el INVIAS, el plan de manejo ambiental se desarrolla a través del PAGA, que es el programa de adaptación de la guía ambiental, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en este desarrollo, pues efectivamente yo tengo que buscar los lineamientos para llevar a cabo ese estudio ambiental, ¿sí? Miren que aquí nuestro decreto 2820 nos dice, no obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la metodología. Ay, no, esta parte que pasó. Acá, perdón. Entonces, miren que como lo mencionamos hace un momento, primero entonces debemos establecer la exigibilidad de la licencia ambiental, ¿no es cierto? ¿Este proyecto requiere o no de licencia ambiental? Entonces, como lo acabamos de mencionar, no requiere licencia ambiental, ¿no es cierto? Lo segundo, entonces, ¿qué es? Consultar los términos de referencia establecidos por la autoridad ambiental competente y por la organización a cargo de la licitación. De la autoridad ambiental competente para el departamento del Cauca, donde se va a llevar a cabo este proyecto, es la Corporación Regional del Cauca, que se les encarga, y del INVIAS. Entonces, finalmente, como ya tenemos estas dos corporaciones, pues normalmente lo que uno hace es pedir como el concepto a la Corporación Regional del Cauca, pues sobre las exigibilidades de X o Y estudio ambiental, y lo segundo, los lineamientos para la elaboración de ese estudio ambiental al INVIAS, ¿no es cierto? Después de que tengamos esta información, entonces vamos a identificar que el proyecto, obra o actividad no afecte las áreas de
del sistema de parques nacionales naturales. Porque finalmente, chicos, si un proyecto es de baja complejidad, supongamos que es un proyecto que no requiere de licencia ambiental, pero si está dentro del sistema de parques nacionales naturales, pues debemos solicitar ahora a esta nueva autoridad, que es el sistema de parques nacionales, pues cuáles son los requerimientos para llevar a cabo ese proyecto dentro de esas zonas. No quiere decir que porque, no sé, es un proyecto, por ejemplo, como le mencioné en ese momento, la construcción, el mejoramiento de esta carretera, entonces como en el decreto 2041 dice que no requiere de licencia ambiental, entonces yo me confío y no hago ninguna solicitud de información porque el decreto dice que para el mejoramiento y ampliación de el mejoramiento y rehabilitación de vías no se requiere de licencia ambiental, pero como si estuviera dentro del sistema de parques nacionales, eso quedaría derogado. Lo que yo tengo que hacer es solicitarle el concepto al sistema de parques nacionales naturales para poder ejecutar ese proyecto. O sea que en ese caso, dentro de un área sensible, dentro de un área estratégica, pues lo que tengo que hacer es inmediatamente remitirme a la autoridad encargada, ¿no? En este caso, entonces finalmente concluimos que es un proyecto que no requiere licencia ambiental, ¿cierto? Es un proyecto que está a cargo, pues, del INVIAS, ¿sí? Es un proyecto, entonces, al cual hay que elaborar un plan de manejo ambiental y como está a cargo del INVIAS, pues lo que vamos a hacer es elaborar el plan de adaptación de la guía ambiental, ¿sí? El famoso PAGA. ¿Pero qué es el PAGA? Entonces, el PAGA es una guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura. Esta guía, apreciados estudiosos, es una guía técnica y jurídica en cuanto a la gestión y obtención de permisos y autorizaciones ambientales, en cuanto a la identificación y evaluación de los impactos socioambientales en cada etapa del proyecto, la generación de un plan de manejo ambiental que prevenga, mitigue, controle o compense las alteraciones causadas al medio y finalmente me permite la elaboración de indicadores para establecer los aportes positivos y negativos en cuanto a la calidad ambiental al área de influencia de cada proyecto y en general del sector vial. Entonces miren que en este caso el INVIAS pues tiene su propia guía para que yo lleve a cabo la elaboración de este estudio ambiental. Entonces aquí es donde yo voy a evidenciar cuáles son esos lineamientos y esos criterios, qué información debo presentar para poder solicitar la autorización de la ejecución de este proyecto objeto de estudio. Pues miren que así como el INVIAS tiene sus propias guías, tiene sus propios lineamientos, pues para cada sector debemos nosotros también buscar esos famosos términos de referencia, ¿sí? Y muchas veces, chicos, esos términos de referencia nos dan más información, información que a veces nosotros no estamos contemplando, pero los términos de referencia nos dan información muy valiosa que yo ya debo comenzar a consultar, a evaluar, a investigar. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar como por la intuición, es que este proyecto es de este sector, se lleva a cabo esta gestión y olvidamos revisar estos términos de referencia y al momento de presentar ya la solicitud de la autoridad ambiental, pues nos damos cuenta que efectivamente la información está muy incompleta. Por eso lo primero siempre es dirigirnos a unos términos de referencia, a una guía, a unos lineamientos que estén a cargo, ya sea del sector o ya sea pues de la entidad contratante. Después entonces de que ya hemos establecido nuestro estudio ambiental, la autoridad, los lineamientos, ya comenzamos con una gestión y obtención de esos permisos ambientales que se necesitan, ¿no? Entonces aquí ya es cuando nosotros evaluamos la pertinencia pues de poder llevar a cabo o de requerir, perdón, un aprovechamiento forestal único, una intervención de cauces temporal, una concesión de aguas, un permiso para vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados, un permiso para emisiones atmosféricas, incluir ruido, una licencia minera y ambiental para la explotación de materiales petros o de materiales de arrastre de río, el transporte, manejo y exposición de escombros y residuos sólidos, un procedimiento para adelantar el proceso de consulta previa, un procedimiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia sobre régimen especial de patrimonio arqueológico. Entonces miren que ya nosotros pudiendo comprender ¿cuáles son esos requerimientos que necesita mi proyecto para su ejecución? Pues ya también yo comienzo a evaluar cuáles son esos permisos frente a los cuales yo debo gestionar, pues para poder complementar mi estudio ambiental, ¿no? Entonces ya, como les indiqué, pues es también un tema de tipología del proyecto, de objeto del proyecto, de localización, de lo que va a depender esos diferentes permisos y esos diferentes estudios ambientales que debemos elaborar. ¿Tienen alguna pregunta, apreciados estudiosos?
No. Entonces ya con esta información, pues ya es cuando nosotros nos podemos ya dirigir, ¿no es cierto?, a nuestra autoridad ambiental competente para poder llevar a cabo la gestión de esos permisos de autorizaciones para la ejecución de nuestro proyecto, obra o actividad. Efectivamente, aquí estamos haciendo un repaso súper rápido de todos estos requerimientos, pero pues finalmente, chicos, ¿qué es lo más importante y que quiero pues que quede claro? Es que dependiendo del proyecto, dependiendo del sector en el que se desarrolla el proyecto, de la localización, pues yo tengo que comenzar a evaluar qué se necesita, cuáles son esos requerimientos, esos lineamientos para yo poder presentar ante las diferentes autoridades competentes, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, ya llegando a nuestra última parte de nuestro encuentro sincrónico sobre las medidas de manejo ambiental, pues esta parte es primordial en nuestra caracterización y gestión ambiental de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Porque finalmente esa caracterización o ese reconocimiento que yo estoy haciendo del entorno me va a permitir evaluar unos impactos, hacer una identificación de impactos ambientales y con esa información pues poder hacer una generación, establecer unas medidas de manejo ambiental. ¿Qué son las medidas de manejo ambiental? Las medidas de manejo ambiental son estrategias que buscan orientar el uso adecuado de los recursos naturales empleados en la ejecución de un proyecto, así como dar alineamiento a las actividades constructivas del mismo para disminuir, prevenir y o controlar todos los posibles impactos y efectos que conlleve su ejecución. Miren que cuando nosotros estamos elaborando un proyecto, ¿no es cierto?, pues llegamos al estudio ambiental que hace parte de la etapa de diseño de ese proyecto. Posteriormente, en la ejecución del proyecto, chicos, es cuando yo ya comienzo a implementar estas medidas de manejo ambiental con el objetivo pues, de garantizar la sostenibilidad del proyecto durante la ejecución del mismo y posterior a su ejecución. Por eso es clave que nosotros pues partamos de una información primaria, de una caracterización de la zona de estudio primaria, pues para que estas medidas realmente sean eficaces, ¿no? Porque si no nos pasa lo mismo que cuando nosotros, por ejemplo, vamos al médico, ¿no? Entonces, si uno al médico le da un diagnóstico equivocado, o si mi esposo, mi pareja, mi mamá, mi papá es el que dice supuestamente mis síntomas, pues el médico me va a formular un tratamiento, unos medicamentos que quizás no me hagan efecto porque no hizo un correcto reconocimiento de realmente lo que me estaba pasando. Muchas veces cuando vamos al médico y no nos hacen ningún examen, sino que solamente mirando o lo que nosotros decimos, pues efectivamente esos tratamientos o esos medicamentos quizás no causen el efecto que nosotros deseamos. Es lo mismo con nuestros estudios ambientales. Si yo en un estudio ambiental llevo a cabo una caracterización pobre, una caracterización basada solamente en información secundaria, pues efectivamente las medidas de manejo ambiental pues van a ser igual de pobres y no van a ser efectivas para realmente los impactos que se pudieran estar generando, ¿no? Entonces miren que dentro de esas medidas de manejo ambiental tenemos 4 tipos que queremos abordar. El primero, el tipo de medida de manejo ambiental de prevención. Estas medidas de prevención son un conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar la generación de impactos o efectos negativos. Aquí lo que buscamos es prevenir, ¿no es cierto? Es evitar que se generen los impactos ambientales. En un momento vamos a ver unos ejemplos. Después siguen las de mitigación, entonces, las cuales se caracterizan por eliminar, aminorar o disminuir los impactos negativos. Es decir, ya no la pude prevenir, ya no pude evitar el impacto ambiental, entonces ya lo que entro es a mitigar, a corregir, a eliminar o a minorar ese impacto que se pudo generar, ¿no? Está la de corrección, comprende actividades cuyo objetivo es restablecer y o recuperar las condiciones del medio ambiente afectadas por los impactos. Miren que ya las de corrección es porque no pude prevenir, no pude eliminar o disminuir ese impacto, ya se generó el impacto, entonces lo que yo entro es a restablecer, si es posible, a recuperar las condiciones de ese medio ambiente que ya fueron afectadas por el impacto. Y finalmente están las de compensación. Ya estas medidas definitivamente pues, se establecen en el momento en que no es posible recomponer los estados iniciales de un recurso natural o social, es decir, ya no pude prevenir el impacto, no lo pude eliminar, no lo pude minorar, no lo pude restablecer,
corregir, es decir, no puede restablecer sus condiciones iniciales, entonces ya no hay más que hacer, ¿no es cierto? Entonces yo lo que yo ya hago es crear escenarios adecuados, ya sea en el mismo lugar o en otro diferente, con el fin de generar un impacto positivo, alternativo y equivalente a un impacto adverso. Entonces ya esas medidas de compensación, como les digo, es cuando ya definitivamente no se puede hacer nada en esa zona, entonces, o en esa área de influencia, entonces lo que busco es generar un impacto positivo, al menos en otra área o en esa misma área, pero pues ya aceptando que el impacto fue generado y que ya pues el recurso natural no se puede recuperar en esa área de influencia, ¿no? Entonces miren que tenemos 4 tipos de medidas: de prevención, de mitigación, de corrección y de compensación. ¿Listo? Y frente a esto, entonces, apreciados estudiosos, me gustaría que juntos pudiéramos determinar cuáles son los tipos de medidas que estamos viendo en este momento en pantalla. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a ver quién también quiere activar su micrófono. Entonces, ¿qué tipo de medida es? Realizar capacitaciones permanentes a los involucrados del proyecto sobre temas ambientales y sociales, con el fin de dar a conocer tanto los procedimientos técnicos como las medidas de manejo ambiental que se implementarán durante el desarrollo del proyecto. ¿Quién me quiere decir qué tipo de medida es esta actividad que estamos mostrando? La primera, realizar capacitaciones permanentes. Esa es una medida de prevención. Preventiva. Preventiva, sí, preventiva. ¿Quién dice algo que no sea preventiva? ¿Hay otra opinión? ¿Todos estamos de acuerdo que es preventiva? Bueno, entonces sí, efectivamente es preventiva, porque como se menciona, las capacitaciones lo que buscan es que nosotros nos informemos, que podamos educar a las personas antes, ¿no es cierto?, antes de llevar a cabo una actividad, de qué medidas se van a implementar, con el objetivo pues de prevenir cualquier tipo de impacto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una capacitación sobre el manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, la intención es que antes de que los trabajadores lleguen a la empresa, a la oficina, al campo, al proyecto, pues sepan cómo se tiene que hacer ese manejo de residuos sólidos, ¿no es cierto?, para evitar que se llegue a una contaminación. Muy bien. Siguiente medida: diseñar planes de manejo integral de residuos sólidos y líquidos. Diseñar planes de manejo ambiental. Los planes, sean planes de manejo integral, perdón, de residuos sólidos y líquidos. ¿Ese qué tipo de medida es? De mitigación. De mitigación, ok. ¿Qué otra opinión tenemos? También puede ser preventiva. Ok. ¿Otra opinión para desempatar? ¿Quién da más? Los escucho, chicos. Diseñar planes de manejo integral de residuos sólidos y líquidos. ¿Una más? Lo que pasa es que, como dicen las compañeras, uno lo diseña desde lo preventivo, pero también como fase de mitigación, tú lo tienes que ejecutar. Entonces, sí estoy de acuerdo en que está como en los dos ámbitos. No, tú no sirves para desempatar. No. Esa no era la idea. Bueno, pues miren que en esta parte usamos una palabra que dice diseñar, ¿no? Estamos en el diseño, ¿sí? Y cuando yo estoy diseñando un plan de manejo integral, pues efectivamente lo que busco, como lo mencionaban, es prevenir, ¿no es cierto? Porque estoy en la etapa de diseñar, apenas lo estoy planteando. El objetivo de ese planteamiento o de ese diseño, ¿cuál es? Pues prevenir todos los impactos que se puedan generar, ¿no es cierto? Entonces, está en una etapa, o sea, cuando menciono la palabra diseñar, estamos hablando de una etapa de prevención. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente actividad: monitorear la calidad de agua en las fuentes de captación. Específicamente, ODE, se me olvidó que es ODE, sólidos suspendidos, coliformes, DB o de cubo, oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto. Bueno, esta actividad de monitorear la calidad del agua, ¿qué tipo de medida podría ser, apreciados estudiosos? ¿Qué buscamos al monitorear la calidad del agua? Pues también Prevenir. prevenir los impactos, ¿no? Pues es que también se hace en diferentes etapas, ¿no? Entonces también depende.
Depende. Bueno, Pues, esta etapa... de acuerdo a lo que explicó la profesora, considero yo que es mitigación porque ya se está generando, pero yo estoy mitigando a que el impacto sea más severo, entonces lo estoy controlando, lo estoy monitoreando, no sé. Exactamente, sí, correcto. Cuando yo ya hablo entonces de monitorear, por ejemplo, como lo mencionaba la compañera, cuando nosotros estamos hablando de monitorear, es hacer como un seguimiento, ¿no es cierto? Entonces lo que buscamos es controlar, ¿no es cierto? Es garantizar, pues, que la calidad de agua pueda permanecer. Y en caso tal de que haya un derrame, haya algo, lo podamos corregir o lo podamos, perdón, mitigar, aminorar, eliminar de forma inmediata, ¿sí? Entonces podríamos considerar que esa es una medida, perdón, de mitigación, porque lo que buscamos es estar constantemente en ese monitoreo, lo cual nos pueda identificar o pueda señalar ese momento en el que esa calidad del agua se pueda ver modificada, alterada por algún elemento y que inmediatamente nosotros lo podamos eliminar, aminorar ese impacto que se pudiera estar generando. ¿Listo? Tenemos por el otro lado el manejo de materiales provenientes de deslizamientos. Ese manejo de materiales provenientes de deslizamiento, ¿qué tipo de medida podría ser? De mitigación, De mitigación. ¿Por qué de mitigación? porque es como para el control del material pues proveniente de un evento de emergencia. Correcto, ok. ¿Quién dice otra opinión? ¿Están de acuerdo? Es de corrección porque ya se generó ¿Ya se generó qué? el deslizamiento. Ok. Entonces miren que... Dime otra vez, qué pena. No, pues que ya se generó el deslizamiento, entonces la emergencia ya está activa. Ok. Entonces mira, en este caso, apreciados estudiosos, tenemos como dos enfoques, por así decirlo, ¿no es cierto? Está la emergencia, es decir, se produjo una emergencia y lo que queremos hacer, ¿qué es? Es hacer, bueno, cuando yo hablo de manejo de materiales provenientes de un deslizamiento, ese deslizamiento o ese material me ocasionó un impacto, ¿no es cierto? Supongamos que ese deslizamiento pudo generar no sé, el taponamiento de una vía, ¿no es cierto? O sea, interrumpió el tráfico, ¿correcto? Entonces lo que estamos haciendo es que se generó un impacto, es decir, se generó ay, se me fue la palabra. Se interrumpió el tráfico, ¿no es cierto? Ese es el impacto que se ocasionó en este momento. Entonces lo que yo necesito es eliminar, ¿no es cierto? Eliminar ese impacto y por lo tanto inmediatamente yo lo atiendo. En ese caso sería una medida de mitigación. Entonces estamos de acuerdo con la compañera porque finalmente ya se generó ese impacto y lo que yo necesito es corregirlo, es eliminarlo, es eliminar ese impacto. Entonces ahí sería una medida de mitigación. Pero por el otro lado, ¿cuál está? La de corrección. ¿Por qué la corrección? Porque yo puedo en este caso restablecer nuevamente cómo se encontraba esa carretera, en caso de que se pueda restablecer esa carretera. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que se efectuó el deslizamiento, ¿no es cierto? Y yo puedo recoger todos esos materiales y que nuevamente el tráfico vuelva a fluir, en ese caso estoy haciendo una medida de corrección porque restablecí la condición inicial de esa área de influencia, es decir, otra vez todo volvió, sí se produjo el deslizamiento, es decir, no pude prevenir que se deslizara pues esos materiales, pero finalmente lo pude corregir porque restablecí nuevamente las condiciones iniciales de esa zona. ¿Listo? Entonces miren que en ese caso pues podríamos tener una medida de mitigación, ¿sí? Al eliminar ese impacto y una medida de corrección al restablecer esa área a través de esta actividad de manejo de materiales provenientes de deslizamiento. Bueno, sigamos. Garantizar el restablecimiento de la cobertura vegetal y suelo de las áreas intervenidas por las actividades del proyecto a través de la siembra de plántulas. Esta siembra de plántulas, ¿qué medida puede ser, apreciados estudiosos? Compensación puede ser. De compensación, ok. ¿Quién da otra opción? Mira que usamos una palabra clave, ¿no? Restablecimiento de la cobertura vegetal, ¿no? Recordemos, chicos, que cuando estamos hablando de restablecer,
estamos hablando de una medida de corrección, porque entonces todavía podemos hacer algo sobre esa área afectada, o sea, todavía podemos restablecer esas condiciones iniciales del ambiente que fueron afectadas por los impactos, por lo tanto sería una medida de corrección. No es de compensación porque recordemos que las medidas de compensación se establecen en el momento que no es posible recomponer los estados iniciales de un recurso natural y o social. O sea, cuando yo hablo de compensación es cuando ya no pude hacer nada por esa cobertura vegetal. Por ejemplo, ya quedó ahí el campamento o ya quedó ahí el edificio y ya definitivamente ya ahí no puedo hacer nada. Entonces ahí ya implementaría una medida de compensación. Pero en este caso estamos hablando que sí se puede restablecer esa cobertura vegetal a través de la siembra de plántulas, es decir, que sí lo puedo yo volver a estado inicial. Entonces es una medida de corrección. ¿Listo? Y finalmente, apreciados estudiosos, cuando yo concerto con la autoridad ambiental la vinculación a los proyectos que la autoridad ambiental promueve para la protección y conservación de fauna y flora, por ejemplo, a través de la compra de predios, ¿ese qué tipo de medida podría ser? De compensación. De compensación, correcto, es verdad. Miren que ya, por ejemplo, estas dos, bueno, y todas las que vemos acá, apreciados estudiosos, miren que aquí decimos, concertar con la autoridad ambiental la vinculación a los proyectos que la autoridad promueva para la protección y conservación de fauna y flora a través, por ejemplo, de la compra de predios. Entonces, ya mi proyecto, ya los árboles que se cortaron, ya pues definitivamente ya esa zona no se puede pues, volver a sembrar árboles, ya no se puede nuevamente recuperar la cobertura vegetal pues porque ya está en infraestructura en esa zona. Entonces, sobre esa área que yo intervine, ya no puedo hacer absolutamente nada. Pero, obviamente, tengo que tener una medida de compensación, que puede ser en esa misma zona, en esa misma región, o puede ser en cualquier otro proyecto. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas es que la autoridad ambiental los vincula en otros proyectos para la recuperación de otras áreas que pueden ser en esa zona, en esa región, o también en otras áreas, con el objetivo de generar un impacto adverso, o sea, un impacto en este caso positivo, al menos sobre lo que ellos están ocasionando. Entonces, miren que un ejemplo es la compra de predios. Entonces, compran unos predios de conservación y finalmente de esa forma están compensando los impactos que se ocasionaron en otra área o en otra zona. Por ejemplo, brindar apoyo a los planes de conservación de especies amenazadas, endémicas y migratorias de la región. ¿Sí? Esa también es otra medida de compensación. ¿Sí? Entonces yo ya no pude recuperar los hábitats no sé, de las aves que estaban, que habitaban en esta área, pero al menos pues puedo compensar este impacto en otra zona a través de estos planes de conservación de especies de la autoridad ambiental. ¿Esto quién lo hace? Lo puede hacer, por ejemplo, parques nacionales, cuidando y manteniendo predios con plantaciones nativas, garantizando el saneamiento predial. Miren que no necesariamente tiene que ser sobre el área del proyecto, sino que puede ser en otra área. Compensación por pérdida de biodiversidad con ecosistemas equivalentes, conforme pues, a la resolución 1517 del 2012, compensaciones bióticas, conforme a la resolución 256 del 2008 en cuanto a flora, fauna y paisaje, rehabilitación ecológica, que aquí ya es cuando hablamos de un plan nacional de restauración, por ejemplo, los procesos de perchas para repoblar un área, reforestaciones de protectoras productoras, ¿sí? Y la intención pues que es que el contratista pues efectivamente tenga un seguimiento y un control a cada una de las compensaciones pues que él haga, ¿no? O sea, no es solamente llevar a cabo la siembra, sino que realmente pues se garantice que hay un crecimiento, que hay un mantenimiento de las diferentes especies y pues todo eso se va a establecer en un permiso de aprovechamiento forestal, normalmente pues con las corporaciones autónomas regionales. ¿Listo? Entonces, bueno, todas estas medidas de manejo ambiental, pues precisamente son entonces las que nos van a permitir a apreciados estudiosos llevar a cabo una prevención, una mitigación y una compensación de los diferentes impactos ambientales que nosotros identifiquemos en un área de influencia del proyecto que estamos trabajando. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación que deseen hacer, apreciados estudiosos? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda que quieran abordar? No, profe, todo es claro. Bueno, chicas, igual, pues como siempre los invito entonces a revisar
revisar nuestro PDF del módulo, de nuestro módulo 1, donde pues también van a poder observar ejemplos y el desarrollo pues de los diferentes temas. Entonces, por este momento, preciosos estudiosos, pues doy por finalizado nuestro encuentro sincrónico. Como les indiqué pues al comienzo de este encuentro, ojalá que se puedan quedar aquí conectaditos para que puedan formar sus grupitos, sus parejas para llevar a cabo la actividad del módulo 1 y bueno, así pues que podamos trabajar en equipo, ¿listo? Entonces aquí los voy a dejar, les mando un fuerte abrazo para todos. Dime. Tengo una pregunta, qué pena, pero digamos que para esta actividad se puede hacer con un proyecto, por lo menos que tú estabas hablando en este momento de una construcción de una doble calzada. Muchas veces las dobles calzadas las dividen en sectores o en tramos, digámoslo así, y hay tramos que sí ameritan la licencia ambiental y hay tramos que tienen el paga, digamos que por las condiciones de las obras a hacer, de las actividades a realizar. Digamos, el tipo de ese proyecto se podría utilizar como ejemplo para la tarea, para la actividad. No, tienen que ser dos proyectos diferentes. Totalmente diferentes. Ah, ok. Listo, Sí, vale. diferentes. O sea, no puede ser la construcción de una doble calzada, por ejemplo, y bueno, en ese caso sí se podría hacer la realización. Sí, no, pero tienen que ser dos proyectos diferentes, con objetos diferentes. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, a ti por preguntar. Muchas gracias, Juliana. Dime, Nick. No, pensé que Annie había activado microfonito. Listo, chicos. Entonces, bueno, esto quería compartir con ustedes. Entonces, les envío un fuerte abrazo. Que tengan una excelente noche. Saben que cualquier tema quedo muy pendiente a poderlos apoyar. Mi número celular 301-3535-912. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo. Esta grabación queda publicada en su módulo de sesiones sincrónicas. Que tengan una excelente noche y un excelente resto de semana. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias. Chao, profe.